Además de ser uno de los lugares más bellos del mundo, la Patagonia tiene una merecida fama mundial por la excelente pesca de truchas y salmones. Fue en los primeros años del siglo XX que el perito Francisco Pascasio Moreno, mítico explorador de estas tierras, introdujo especies de peces de alto valor deportivo. Se importaron de América del Norte y Europa los primeros ejemplares de truchas marrones y arcoíris, que rápidamente se adaptaron a los ríos y lagos patagónicos. Primero tenemos la segunda cuenca hídrica más importante del país. Teniendo agua, como dice la gente del campo, hay vida. Y si hay vida podemos desarrollar infinidad de actividades. Les brindamos a los niños, en este caso acá en la piscicultura, con la cantidad de especies que hay que tienen más de 60 años, manzanos y perales que quizás son anteriores a la red de licios o a la grania o a las otras variedades de manzano, lo cual es un patrimonio, un germoplasma único. Ni hablemos de la vid, ni de los avellanos, etcétera, etcétera. Entonces, poder a los niños mostrarles que con un poco de agua puedes criar y multiplicar truchas, que puedes tener, no quiero decir infinidad de cultivos, pero fácil más de 45 entre frutales y verduras, es que vives en un lugar privilegiado. En el Centro de Piscicultura de Plotier, a orillas del río Limay, se desarrolla desde hace décadas el monitoreo de los ambientes acuáticos. Su función es contar con información precisa para la producción de peces para el consumo humano. En ese caso nosotros nos combinábamos en la unidad de gestión de fauna con otras instituciones que tenían información y que tenían herramientas y capacidad para llevar adelante monitoreos, generar información y por lo tanto dictaminar cuáles eran las políticas necesarias ambientales para tomar y desarrollar esos ambientes a su máxima capacidad. Nosotros participábamos con SENASA para las certificaciones que se hacen para la exportación de la carne de trucha que se produce en el lago Alicura y Piedra del Águila. Y también trabajábamos en combinación con la Secretaría de Energía para reducir el impacto que podían generar las presas y mantener la calidad de agua, mantener monitoreada la calidad de agua de los espejos de agua donde se producía truchas. La carne de nuestros salmónidos no tiene restricción para entrar en mercados que proponen a sus clientes solo productos sin enfermedades, solo productos sin presencia de contaminantes, sin presencia de antibióticos. Además de la producción de peces para el consumo humano, la provincia de Neuquén tiene pesqueros dedicados a la pesca recreativa de renombre internacional. Hay peces en la provincia de Neuquén que fueron traídos de lugares en los que esos peces ya no existen y sin embargo los, digamos, nietos de esos peces tienen presencia en la provincia de Neuquén y su calidad ambiental, su calidad genética todavía es de mucha importancia.
La actividad diaria de la piscicultura es, mantenemos un stock de reproductores de trucha arcoíris, aproximadamente un stock estable de 3.000 peces de distintos tamaños y edades, y en época donde se hace la incubación y el alevinaje, esos llegan a estar entre 15 y 20.000 peces en el predio, acá, dentro del predio de la piscicultura. Y en el periodo entre julio y agosto, que sería la época invernal, la trucha arcoíris empieza a madurar sexualmente, entonces se le hace el desove artificial. Esta es una piscicultura que no se dedica a la producción para producir alimento o venta de peces, sino para repoblamiento de peces. Y lo que se hace es un stock anual de unos 20.000 peces para un programa que se realiza acá, que es el Siembras Educativas, que se trabaja con los colegios, vienen a presenciar el desove el día que se realiza, y al final del año, en la época que nosotros hacemos la liberación, se los invita al río, acá a la herradura, a los colegios que vinieron y a las personas en general, para poder liberarlos. No importa, o sea, la cantidad que se siembre o la cantidad de peces que uno lleve al río, o el tipo de peces que lleve al río, porque el mensaje es el cuidado del medio ambiente. Cuando nosotros hacemos la fecundación acá artificial, bueno, expulsa el huevito, el óvulo la hembra, el esperma el macho, y se forma el huevito. El huevito se pone a incubar. Una vez que se incuba, dentro está el alevinito en potencia, el pez que todavía no está desarrollado, pero se va desarrollando ahí. Cuando nacen no tienen desarrollado ni el aparato digestivo, ni abierta la boca, todavía que no se pueden alimentar. El alevinito cuando nace no puede comer, pero tiene un saco. Ese saco lo que hace es trabarse entre las piedras, alimentarlo y fijarlo al lecho. Eso. Con el tiempo se va absorbiendo y el alevinito empieza a nadar. Alevino con saco es el primer estadio después de huevo. Alevino ya sin saco, si querés llamarlo para alguna forma, o alevino, es una vez que absorbió el saco, se le desarrolla todo el aparato digestivo y empieza a comer, empieza a buscar bichitos en la naturaleza o el alimento balanceado que le damos. Los escolares lo que van a sembrar al río son ya pececitos de posalevinos, que pasó el estadio de alevino, ya comen y están aptos para desarrollarse en un ambiente natural. Uno de los objetivos que tenemos para el año que viene, y si no será el otro, es elevarlo a la categoría de un programa ya que tenga la llegada de educación no formal a los colegios. Muchas veces el docente que vino una vez repite todos los años. Eso lo tenemos registrado en encuestas, así que quedan conformes por suerte. Cuando Pascasio Moreno introdujo la trucha arcoíris en la región, ignoraba el impacto que generaría en este ecosistema, ya que la presencia de especies exóticas son agentes de cambio y amenaza para la diversidad biológica nativa por su comportamiento invasor. La trucha es como en la cadena alimentaria está arriba, entonces todo lo que está por abajo se lo va a comer dentro de lo que ella pueda. Ocupa nichos de alimentación de los peces autóctonos. En un ecosistema lo tenés todo equilibrado, sacando al hombre lo tenés todo equilibrado. Si vos introducís una especie, esa especie va a ocupar una parte de ese nicho que antes ocupaban otra.
Entonces se empieza a repartir. Las poblaciones tienen menos comida, entonces disminuyen. Algunas no se pueden adaptar a esa disminución, desaparecen. Más o menos desde que empecé a trabajar acá hasta ahora, he participado en estudios y todo, y el análisis de las poblaciones está estable, o sea, en esta zona no ha desaparecido ninguna especie. O sea, hay que ponerse un poco en contexto, ¿viste? Esa es la discusión interna. En esa época, las grandes ideas y la gente, o sea, en esa época, Benito Moreno y algunos de los dirigentes generalmente eran formados en Europa, y ellos traían esas ideas de expansión de la trucha, por ejemplo, del gorrión, del castor, que se metieron sin impacto previo, ni pensaban en el impacto previo. Ellos les cuento a los chicos, bueno, un poco volviendo a la siembra, que yo cuando era chico en el colegio no se veía ni educación ambiental, ni separación de residuos, ni nada de eso. Entonces, cómo avanzaron y cómo ellos hoy pueden tener una herramienta para cambiar. Los primeros viajes para transportar los alevinos se hacían en carreta desde Buenos Aires, y semejante esfuerzo valió la pena. Hoy se puede afirmar que no existe curso de agua en toda la Patagonia que no tenga truchas, pero el paso del tiempo ha ido dejando una influencia particular en todos ellos. Los ríos y lagos que abundan en la región guardan, además de grandes truchas, sus propias historias, secretos, anécdotas, leyendas y personajes. Se decidió que el ferrocarril llegara hasta Zapala. Una vez que pasó por Neuquén, se decidió que la capital, que estaba en Chosmalal, se traslade a la confluencia. Bueno, teníamos el ferrocarril, la capital, que era lo que nos faltaba. El agua para poder vivir mejor. Por eso tenemos ese bombeo casi igual o antes que el dique Ballester, el riego. Pasó el tiempo, cumplió su función, se buscaron nuevas alternativas de riego, en este caso riego gravitacional, que permitió que esta infraestructura se le dé otro uso. Ese nuevo uso fue de sembrar los ríos con un producto que en ese tiempo eran las truchas que se traían de Estados Unidos, del hemisferio norte, y Neuquén creo que lo supo usufructuar, más allá de que es una especie exótica, y hoy el producto pesca de la trucha fundamentalmente genera trabajo, divisa, y estamos hablando de hace 80 años. 80 años donde la capacidad del trabajo interinstitucional se reflejaba para el bien de todos. Eso también lo tomamos como ejemplo para decirle a los niños, nada se ha inventado, sino que tenemos que consolidar esa necesidad de trabajar juntos, de valorarnos, de escucharnos y de fundamentalmente hacer las cosas sin dañar al otro. Este complejo tiene una historia muy rica relacionada siempre con el desarrollo productivo de Neuquén. Desde comienzos del siglo XX funcionó como una planta de bombeo para irrigar las chacras en tierras que habían sido donadas por la familia de Alberto Plotier, pioneros de la actividad agrícola en la región. Por eso es que hacemos hincapié que valoremos todo lo del pasado, no porque el pasado sea mejor, sino simplemente porque son los cimientos, en términos de construcción o en términos de un árbol, son las raíces. Si hay raíces habrá tallos, si hay tallos ramas, y si hay ramas flores, y si hay flores fruto, y si hay fruto habrá semilla.
gente que vivía en las cercanías veían llegar los barcos que llegaban a un lugar con mucha profundidad del río Limay, entonces ellos lo denominaban los vaporcitos. Ya venían los españoles con el intento de subir por el río Negro. Ellos necesitaban llegar, saber dónde nacía bien el río Limay y si era navegable el río durante todo el año. Entonces, bueno, comprueban de que el río no es navegable durante todo el año, tiene bajadas y subidas por sus deshielos, pero hasta la confluencia de los ríos Neuquén y Limay lo pueden hacer tranquilamente. Por la profundidad del río y el caudal que tenía el río Limay, construir la estación de bombeo por la cantidad de agua que necesitaban levantar mecánicamente. El ingeniero César Fatore fue el responsable de la construcción y puesta en funcionamiento de este emprendimiento que había sido gestado por el gobernador Eduardo Elordi. Y elevaban el agua, 3 bombas centrífugas de marca Tosi, marca italiana. Los motores eran Ruston, marca Ruston. Eran 3 equipos muy grandes para la época. O sea que la tecnología que usaron para elevar el agua mecánicamente para la zona era de muy alta tecnología. En 1935, la planta de bombeo dejó de funcionar por problemas técnicos en la captación del sistema de agua. Se reemplaza por una nueva obra de riego cuya toma se ubica a la altura de Cenillosa. De esta forma, comienza el riego por gravitación diseñado por los ingenieros Pasalacqua y Fatore. Tenían varios problemas, cosas que empezó a funcionar. En vez de 3 motores funcionaban 2 a veces, otro día funcionaba 1. También el gran problema de los primeros propietarios de las tierras productivas que ya tenían agua, no pagaban el canon de riego, o sea que también allá teníamos los primeros deudores de la época. Deja de funcionar la estación de bombeo en el año 35 y todos los equipos quedan dentro de la estación, tanto motores como las bombas centrífugas, como todas las calderas. Y la intención era conservarlos porque ya pertenecían a Agua y Energía, de Nación. Todos los equipos en el año 76 fueron adquiridos por una empresa privada para venta de chatarra. Hay un desguace de la estación y lamentablemente perdemos la gran historia que tuvo Neuquén y Plotier con respecto al riego y a las tierras productivas. En este lugar, podríamos llamarlo de alguna manera, que nace la historia socioeconómica de Neuquén y de Plotier. La estación de bombeo generó durante varias décadas importante desarrollo comunitario. Allí funcionó la primitiva escuela número 60 y habitaron varias familias pioneras, como la del ex gobernador Pedro Salvatori y Jerónimo Sosa, quien fuera el primer maestro de Plotier. A comienzos de la década de 1940 y a raíz de la pesca en la zona de la confluencia de 4 especies apreciadas de salmónidos, las autoridades acondicionaron la antigua planta de bombeo para que comenzara a funcionar como piscifactoría. Hay que destacar el trabajo de 2 idóneos que contribuyeron a su puesta en marcha y fueron Alberto Kalchofner y Lloyd Land. Y el 3 de octubre de 1941, oficialmente ellos ya elevan la primera nota a Buenos Aires a sus jefes contándoles el momento, que estaba funcionando una sala de incubación, que habían recibido huevitos, ovas embrionadas de Bariloche. Los viajes a Bariloche eran de un día casi, a veces 2, si tenían algún inconveniente mecánico o de balsas, no era fácil. La planta comenzó a funcionar con ovas de trucha arcoíris, trucha marrón y salmón encerrado provenientes de Bariloche. El camión laboratorio fue el primer vehículo que usaron los antiguos piscicultores. Un modelo Ford, año 35, camión porque es dual atrás,
no es una camioneta. Laboratorio lo llamaban ellos porque en realidad lo que era, además de traslado de personas y de materiales, también se trasladaban peces y ovas. Como se tardaba tanta cantidad de horas en el traslado, había que llevar instrumental también. Entonces ellos le llamaban camión laboratorio, justamente por eso. A comienzos de la década de 1980 y en medio de una nueva crisis económica nacional, se cierra la planta y sus trabajadores son redistribuidos en otras dependencias. El peor momento de todas las pisciculturas del país, un decreto del presidente actual, el presidente Menem, les da de baja a todas las pisciculturas porque para ellos no era importante tener pisciculturas nacionales y públicas. Había muchos proyectos privados, el Estado era un gasto, tanto es así que no se pagaba la luz, no se pagaba el único teléfono que había del momento, no se enviaban fondos para comprar el hígado. El hígado se molía hígado para darle alimento a las truchas, todavía no existía el alimento balanceado. Muchos aportes que recibía piscicultura era de la comunidad de Plotier y de los vecinos. Muchos vecinos traían hígado, muchos carneaban ovejas o chivos, traían hígado, se los donaban. Vecinos de Plotier que estaban a cargo, por ejemplo, de la cooperativa de luz, nunca les cortaron la luz, les dejaron la luz por falta de pago, nunca se los cortaron, el teléfono lo mismo, o sea que de la comunidad de Plotier, de tanto público como privado, como vecinos y comunidad, fueron solidarios con la piscicultura en su peor momento administrativo, ¿no? Y eso es valorable, por eso nosotros siempre el reconocimiento a la ciudad de Plotier y a los vecinos, porque muchos trabajaron acá, muchos familiares, es una de las instituciones más importantes que tiene Plotier luego de la llegada del tren. La piscicultura de Plotier tiene un vínculo con la localidad muy fuerte, muy importante. Hasta que, en 1991, la provincia del Neuquén se hace cargo de las instalaciones y desde entonces el Centro de Piscicultura de Plotier brinda un efectivo servicio para favorecer la conservación y cuidado de nuestros recursos acuáticos. Las siembras educativas comienzan ya a partir casi del año 97, 98, con los primeros infantes que vienen, son jardines, después se enteran colegios primarios, empiezan a venir a visitar el lugar. La piscicultura hoy está dentro de la Dirección de Educación Ambiental y fundamentalmente priorizamos la siembra educativa porque creemos que es el trabajo ambiental fundamental que tiene hoy la piscicultura. Entonces, este proceso de poder mostrarles a los niños que vean la trucha nadando, que vean la manzana, que vean las nueces, es único. Este lugar sintetiza para el Neuquén, y antes de que sea provincia, su pasado. Un pasado donde se veía una visión de futuro, un presente que vemos las nuevas edificaciones con la forestación que se hizo, el Zoom, nuestras oficinas, y un futuro de vincular todo ese pasado, este presente, con toda la innovación tecnológica, pero respetando ese sentido de pertenencia.
Por eso este Centro de Educación Ambiental, Estación Río Limay, pensamos que va a ser un ícono, no solamente para la provincia, para la Patagonia y el país, porque tiene el gran atributo de vincular nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Porque no cualquiera puede venir y decir, acá nació el ingeniero Salvatori, fue senador, fue el que hizo la primera ley del uso de las energías alternativas, fue nuestro gobernador, fue cofundador del COPADE, etcétera, etcétera. Y así podríamos seguir nombrando 5 íconos históricos de este predio, que para nosotros es único. No hay, creo, en la provincia un lugar así, más con esta cantidad de 300 árboles, que después los seleccionaremos y haremos un arboretum, donde la biodiversidad se exprese, pero de verdad. Por eso mucha gente se siente orgullosa e identificada. Tenemos las cenizas de un compañero que está reflejado ahí en el parque en un arbolito. O sea, ya vas, no con la innovación tecnológica, con la innovación del sentimiento de que tus cenizas sirvan para un árbol. Eso es mucho. El complejo tiene un sendero diseñado por el técnico en agroturismo Abel Pire, que pone en valor el ecosistema del Limay. En este lugar se producen 15.000 alevinos anuales, que son sembrados en los embalses artificiales de los ríos Neuquén y Limay. Pero desde la incorporación mía, yo le propongo este cambio a esta modalidad y lo empiezo a guiar personalmente. Y la visita empieza a tener más información disponible y más organizada esa información. El sendero está compuesto por varias estaciones, las cuales se refieren al ambiente acuático, la importancia de un ecosistema en equilibrio, sus integrantes, el cuidado del agua y el ciclo de vida completo de un pez, en este caso de la trucha arcoíris. En la primera estación se hace la presentación de cuáles son los ambientes acuáticos, cómo están integrados estos ecosistemas y los ambientes acuáticos naturales en particular, de los cuales la provincia de Neuquén tiene muchos y que por suerte, como los cuidamos, son ambientes en general ambientes acuáticos saludables. Los chicos que hacen el recorrido, el sendero educativo, observan en un momento un procedimiento que se hace que es, digamos, el trabajo más importante de la piscicultura, que es el desove de los reproductores que nosotros tenemos. Los chicos observan cómo se extraen las ovas, los óvulos de las hembras y cómo se fertilizan con el esperma del macho. En ese momento se produce la iluminación de miles de vidas en pocos segundos. Los que vieron ese nacimiento, esa iluminación de vida, son invitados en el futuro, a los 2 o 3 meses, repitamos la visita en el río. Los chicos, muchos de ellos, como saben que nosotros les vamos a dar los peces que ellos vieron nacer para que liberen en el río, vienen con unos vasos o con unas botellas recortadas. Incluso hay algunos que las decoran con el nombre del pececito que nosotros le vamos a poner dentro de la botella y después se pasa a la liberación. Las charlas son muy divertidas, tenemos preguntas como ¿por qué no sembramos tiburones? ¿Por qué no? Depende también mucho del jardín, si es un jardín, si es un primario, ya el secundario ya es más específico.
Además, implementamos una actividad que es una recolección superficial de residuos. El objetivo de eso es que los chicos vayan viendo que como van a liberar una vida en ese río, tienen que intentar que ese espacio sea un espacio saludable, un espacio limpio, para que esa vida pueda prosperar. El mensaje de que ese es el río, está para disfrutarlo, no es que no lo podemos tocar, sino que lo disfrutemos, pero cuando nos volvamos, lo dejemos igualito como lo encontramos o mejor, y encima tenemos una vida creciendo ahí que nosotros ayudamos, la llevamos al río para que creciera. Yo soy muy sensible a lo que los chicos manifiestan cuando hacen la visita a la piscicultura, y las nuevas generaciones tienen una cultura diferente a las anteriores, y su predisposición hacia estas actividades al aire libre y a organizarse es admirable. Llama la atención generalmente, pues es la conciencia ecológica que vienen incorporando desde la casa y desde el colegio. Muchas veces terminamos ellos enseñándonos un poco más a nosotros que nosotros a ellos. El Centro de Piscicultura de Plotier trabaja en conjunto con diferentes entidades que tienen injerencia sobre los ambientes acuáticos naturales, como Ambiente de Río Negro, la Mesa Honoraria de Pesca de Río Negro, CONICET, el Centro Universitario de Bariloche, Centro de Ecología Aplicada del Neuquén, Autoridad de Cuencas, entre otros. Integramos la Unidad de Gestión de Fauna de la provincia de Neuquén, que como nuestros ambientes naturales no respetan los límites provinciales, tienen que estar integradas también por otras instituciones que pertenecen a otra provincia. El Cuerpo de Guardafaunas es el que fiscaliza la pesca deportiva de la provincia y realiza un constante monitoreo del ambiente, por lo que es una de las instituciones con la que se genera un mayor vínculo. En la de Plotier también están trabajos de campo. Nosotros vamos a los ambientes acuáticos que hay para monitorear por cuestiones reglamentarias o cotidianas, o también por cuestiones particulares y extraordinarias. Nosotros trabajamos en combinación con otros establecimientos de la provincia y de la nación para asegurarnos de que los ambientes acuáticos de la provincia de Neuquén mantengan esas cualidades que son tan importantes y son buscadas por las personas que las utilizan para producción o para lo que sea. Es importante destacar que la promoción de esto y la gran afluencia de visitantes que tenemos se ha dado desde un principio históricamente gracias a la transmisión de boca en boca. En este momento estoy con un proyecto de transmitir esta información a través del lenguaje de señas para poder llegar a la demanda de chicos hipoacúsicos. Digo así, lo que pasa es que nuestra relación con la piscicultura son 24 horas, 7 días a la semana. A mí me llaman a la noche porque pasó algo y yo tengo que venir. Tengo todos los medios, pero tengo que venir, no puedo, estamos trabajando con animales vivos. Durante la pandemia nosotros fuimos esenciales,
porque no es apagar una computadora y volver, o trabajar desde casa. Imposible. Y siempre te vas pensando, yo por lo menos siempre me voy pensando en la piscicultura, siempre que me voy a otros lados busco pisciculturas para comparar a ver cómo estamos, ¿viste? Si estamos bien, estamos mal, si podemos agregar algo, sacar, estamos haciendo algo mal. Por algo uno elige, ¿no? Cada profesión, cada uno elige su profesión por algo, ¿viste? Como todo avance urbano, genera conflictos, siempre, acá y en todo el mundo. La sabiduría de las personas te va definiendo qué tipo de ciudad, qué tipo de lugar quieres para vivir, no solamente tú, sino en este momento tenemos la posibilidad de que acá se ceda un porcentaje de la superficie para la conectividad de un barrio. Puede beneficiar a un barrio, pero desde nuestra concepción nos mutila porque esa superficie directamente, por el impacto ambiental, va a afectar a las pocas 2 hectáreas que tenemos. Y si bien van a transitar, ese tránsito, como en cualquier calle de la ciudad, te genera problemas. No es lo mismo un ámbito educativo con el tránsito mínimo a tener, en vez de 5 autos por hora, a tener 500. Y no dudamos de que el barrio Piscicultura, que tiene el nombre también, tiene sus necesidades. Pero esta no es la única posibilidad. Hay que buscar otras alternativas mejores y reitero, en un marco de un ordenamiento territorial, en un marco de un plan estratégico de desarrollo, de lo importante que es la planificación urbana, respetando valores y aplicando la ética con la sociedad, con el ambiente, y con el bien común, nada más. Lo que siempre decimos, los niños acá ven cómo se fecunda la trucha macho y hembra, cómo se forma el alevino, cómo se cría y después cómo van ellos a sembrar al río para, como dicen nuestros compañeros, ven la luz de la vida.